El momento en que Bryce Callahan agarró la camiseta de Sloan en esa cafetería llena. 300 cámaras de celular se alzaron al mismo tiempo. Pero lo que esas cámaras captaron no fue solo una broma cruel. Fue el principio del fin de la familia más poderosa de Georgia. Todavía lo recuerdo como si fuera ayer. 15 de octubre de 2024. La cafetería de Richmond High hervía con su habitual caos de almuerzo, charolas chocando. Voces superpuestas. El olor de pizza cara mezclándose con el perfume de diseñador. Nadie se fijó en la chica nueva que hacía fila hasta que Bryce hizo su jugada. Sloan Winters llevaba exactamente 23 días en nuestra escuela. 23 días de mantener la cabeza agachada, de comer sola, de intentar fundirse con el fondo de papel tapiz de nuestro colegio privado de $35,000 al año. Casi lo logró. Casi. Pero ya sabes, en Richmond ser invisible no era una opción. No cuando Bryce Callahan decidía que tú eras su siguiente blanco. Todo empezó 3 semanas antes en química avanzada. La maestra Peterson había preguntado sobre enlaces moleculares, el tipo de pregunta que hacía que la mayoría se desconectara. Bryce, sentado en su lugar habitual al frente, levantó la mano con esa confianza de alguien que nunca se equivocaba. Excepto que esta vez te equivocó. Los enlaces de hidrógeno se forman por el compartimiento de electrones, dijo, ya girándose para presumir su sonrisa perfecta a Madison, su novia del mes, desde la esquina trasera. Una voz tranquila lo corrigió. En realidad, los enlaces de hidrógeno se forman por atracción electrostática entre un átomo de hidrógeno y un átomo electronegativo. No comparten electrones. El salón se quedó en silencio. Se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. El cuello de Bryce se enrojeció, la única señal de advertencia antes de que el volcán Callahan explotara. ¿Quién tú te preguntó? Se giró despacio, como depredador que huele a su presa. Sloan no se inmutó. Solo lo miró con esos ojos grises firmes y dijo, la química lo preguntó. Algunos se rieron. Gran error. Nadie se reía de Bryce Callahan. Su padre poseía medio Atlanta en bienes raíces. Su madre era de esas abogadas que hacían desaparecer problemas con una sola llamada. ¿Y Bryce? Bryce era el nuevo fichaje de la Cross, de la Universidad de Duke, con una beca de $280,000. La maestra Peterson, que tenía buen corazón, confirmó que Sloan tenía razón. Eso debió haber sido el final. Pero en Richmond, estar en lo correcto cuando Bryce estaba equivocado. Eso era declarar la guerra. A la mañana siguiente, Sloan encontró su casillero pintado con la palabra "Sábelo todo" en rojo brillante. Misteriosamente, las cámaras de seguridad no funcionaron esa noche. Para la hora del almuerzo, ya existía una cuenta de Instagram llamada Seattle Scandal Sloan, esparciendo rumores sobre por qué había dejado Washington. Pero Sloan hizo algo inesperado. Documentó todo. Cada accidente. Cada tarea borrada. Cada amenaza susurrada. Mientras Bryce y su grupo Jackson Reed con sus sueños de cineasta y Colton Hayes con el dinero de papi planeaban sus ataques. Ella en silencio construía su defensa. Yo lo observaba todo desde mi mesa del periódico escolar. No éramos lo bastante populares para ser objetivos, ni lo bastante marginados para ser aliados. Solo mirábamos. Y lo que vi fue a una chica que se negaba a quebrarse. Pasaron 2 semanas. El hostigamiento aumentó. El café derramado se convirtió en libros de texto robados. Los archivos borrados se transformaron en correas de mochila cortadas. Pero fue Hailey Martínez quien me dio la primera pista real de lo que venía. Hailey había salido con Bryce, hasta que lo encontró con Madison en la fiesta de Homecoming. Un día se sentó en nuestra mesa, el rímel corrido, y dijo, está planeando algo grande, algo sobre darle a la nueva una lección que nunca olvide. ¿Por qué contarnos?, pregunté. Rió. Pero amargo. Porque alguien tiene que saber la verdad cuando pase.
Bryce siempre controla la narrativa. Siempre. El 15 de octubre llegó como cualquier otro día. La cafetería se llenó de sus tribus habituales, los jugadores de lacrosse dominando el centro, los de teatro junto a las ventanas, los de AP cerca de la barra de ensaladas fingiendo que comer kale orgánico los hacía superiores. Sloane estaba en la fila de la pizza, audífonos puestos, aparentemente ajena a la tormenta que se acercaba. Jackson se posicionó junto a la estación de condimentos. Celular listo. Colton creó una distracción dejando caer su charola por accidente cerca de la mesa de maestros. ¿Y Bryce? Bryce se movía entre la multitud como tiburón en el agua. Lo que ocurrió después duró tal vez 10 segundos. Pero esos 10 segundos lo cambiaron todo. Bryce se acercó por detrás, suave como seda. Sus manos agarraron la parte trasera de la camiseta de Sloane, una simple playera azul de algodón que llevaba con jeans. Nada especial. Nada que mereciera lo que vino. Tiró. Con fuerza. La tela se desgarró con un sonido que cortó el murmullo de la cafetería como un grito. Pero no fue solo un desgarre. En un movimiento violento, le bajó toda la espalda de la camiseta, dejándola expuesta frente a 300 personas. La cafetería explotó. Los celulares aparecieron como por arte de magia, todos corriendo para capturar el momento. Algunos rieron esa risa nerviosa de quien no sabe cómo reaccionar. Otros jadearon. Unos maestros empezaron a abrirse paso, pero estaban demasiado lejos, demasiado tarde. Sloane se quedó allí un latido, 2. Su rostro no se desmoronó, no gritó, no lloró, no huyó, se giró. Miró a Bryce directo a los ojos y dijo algo que jamás olvidaré. Eso es todo lo que tienes, luego. Con calma. Se quitó la camiseta rota, debajo llevaba un top deportivo. Gracias a Dios. La ató a su cintura como si fuera moda, y salió de esa cafetería con la cabeza en alto, como una reina dejando su corte. Pero ahí fue donde la historia dio su primer giro real, porque mientras todos miraban la salida de Sloane, yo observaba a Jackson, y lo vi pronunciarle a Bryce. Lo tenemos. Todos los ángulos. Lo habían grabado todo. Varias cámaras, posiciones planeadas. No era solo bullying, era producción de contenido. Querían editarlo, ponerle música, hacerlo viral, convertir la humillación de Sloane en entretenimiento. Solo que no sabían con quién se estaban metiendo. Esa noche, sola en su cuarto. Sloane abrió su laptop y empezó a teclear. No era una nota de suicidio. No era una solicitud de transferencia. Era código. Porque lo que Bryce y su grupo nunca se molestaron en averiguar de la chica callada de Seattle era que su hermano mayor trabajaba en ciberseguridad. Hacking ético. Le llamaban. Y la hermanita había estado aprendiendo a su lado desde los 12 años. Mientras Jackson subía su obra maestra editada al chat privado con repeticiones en cámara lenta y música trap de fondo, Sloane ya estaba dentro de su mundo digital. Contraseñas como LaxBro 2024 y Money Moves $, no eran precisamente el Pentágono. Encontró todo. 2 años de destruir sistemáticamente a cualquiera que los enfrentara. Capturas de pantalla, videos, planes detallados en chats grupales como si fueran intocables. Porque en Richmond, básicamente lo era. Ahí estaba Connor, el becado que corrigió a Bryce en historia. Le plantaron drogas en su casillero y lo expulsaron a 2 meses de graduarse. Estaba Aria, la que rechazó a Colton. La falsificaron en fotos comprometedoras y las regaron hasta que sus padres la sacaron de la escuela. Estaba Deshaun, que entró al equipo de lacrosse como suplente. Lo novatearon tan brutalmente que pasó una semana en el hospital, pero el reporte policial se esfumó. Pero el hallazgo más terrible vino en una carpeta llamada Seguro. Videos de estudiantes en fiestas, en situaciones comprometedoras,
haciendo cosas típicas de adolescentes cuando creen estar a salvo. Material de chantaje. Archivos de control. Los dedos de Sloane temblaban mientras veía víctima tras víctima. Chicos que cambiaron de escuela. Abandonaron. Algunos que intentaron cosas peores. Todo porque habían amenazado el reino que Bryce había construido. Casi se detuvo ahí. Casi cerró la laptop y dejó que ellos ganaran. Pero entonces encontró un video del año pasado. Una chica de primero. Llorando en un baño. Suplicando que pararan. La chica tenía los ojos de Colton, su nariz, su hermanita. Ni siquiera los suyos estaban a salvo de Bryce. Ahí fue cuando Sloane entendió que esto era más grande que ella. No se trataba de una camiseta rota o de un momento de humillación. Era un sistema que permitía a depredadores cazar con impunidad porque sus papás podían firmar cheques. Y esa noche, decidió que no iba a huir, iba a contraatacar. A la mañana siguiente, Sloane entró a la escuela con la misma camiseta rota del día anterior, asegurada con imperdibles. Era una declaración, un desafío. Bryce la vio en el pasillo y se rió. Bonita camisa. Es vintage. Ahora es mi favorita, respondió tranquila. Me recuerda que algunas cosas se ven mejor rotas. Su sonrisa vaciló por un segundo. Tal vez fue su tono, o la forma en que lo miraba no con miedo ni con rabia, sino con algo parecido a la compasión. ¿Alguna vez has visto a alguien darse cuenta de que subestimó a su oponente? Ese destello de incertidumbre que cruza el rostro. Eso fue lo que vi en Bryce Callahan esa mañana. Pero se recuperó rápido. Tenía que hacerlo. La imagen lo era todo. Disfrútalo mientras dure, murmuró, acercándose lo suficiente para que solo ella lo escuchara. La próxima vez, no te dejaré nada para sujetar. Sloane sonrió. Sonrió de verdad. Lo espero con ansias. Lo que Bryce no sabía era que su exnovia, Hailey, ya se había metido en los mensajes de Sloane la noche anterior. Resulta que cuando abandonas a alguien por un modelo más nuevo y luego te jactas de ello con tus amigos, esa persona suele recordar cosas, como la contraseña de tu nube de respaldo, como los videos que pensabas haber borrado, como la noche que admitiste lo que realmente le hiciste a Connor, a Aria, a todos. Hailey tenía grabaciones, horas de ellas. A Bryce le gustaba revivir sus victorias cuando estaba borracho, explicando cada detalle a su grupo como si fueran historias de guerra. Pruebas que creía seguras porque Hailey jamás se atrevería a traicionarlo. Pero no hay furia como la de una mujer con pruebas. La primera parte del plan de Sloane se puso en marcha ese jueves. Necesitaba voltear a alguien desde adentro, y eligió su blanco con cuidado. Colton Hayes, el eslabón más débil. El que más tenía que perder. El que cargaba con más culpa. Lo encontró solo en la biblioteca, fingiendo estudiar para el SAT que ya había pagado para que alguien más lo hiciera por él. Tenemos que hablar de Emma, dijo en voz baja, sentándose frente a él. Su rostro palideció. No sé de qué hablas. Tu hermana, la que intentó quitarse la vida la primavera pasada después de que Bryce... ¡Cállate! Sus manos se cerraron en puños. Tú no sabes nada. Sloane puso una hoja impresa sobre la mesa. Una captura de pantalla de un mensaje de Bryce al grupo. La pequeña Hayes necesita aprender cuál es su lugar. ¿Quién se apunta? Colton lo miró como si fuera a morderlo. Y debajo. Su propia respuesta, lo que necesites. Bro. Lo dejaste lastimarla, dijo Sloane en voz baja. A tu propia hermana. Yo no. Yo traté de... Su voz se quebró. Ya no era el mediocampista arrogante que había destruido a tantos chicos. Era un muchacho asustado que había elegido su estatus social sobre su familia. Puedes arreglarlo, continuó Sloane. Ayúdame a detenerlo. No lo entiendes, susurró Colton.
Su mamá. Ella es... Si lo enfrento. El negocio de mi papá. Lo perderemos todo. Ya perdiste todo lo que importaba. Eso lo golpeó fuerte. Colton no hablaba con Emma desde la primavera. Ella no lo miraba en la mesa familiar. Sus padres pensaban que eran berrinches adolescentes. No tenían idea de que su hijo había permitido que sus amigos torturaran a su hija. ¿Qué quieres?, preguntó al fin. Acceso. Información en tiempo real. Y cuando llegue el momento. La verdad me va a destruir. Él ya lo hizo. La pregunta es si vas a dejar que destruya a alguien más. Esa noche, Colton se convirtió en el infiltrado de Sloan. Cada plan, cada movimiento, cada chiste cruel se lo reportaba todo. Y Sloan seguía construyendo su caso. Pero Bryce no era tonto. Percibía que algo cambiaba. Como los animales sienten los temblores antes del terremoto, la presa no corría. No se rompía. No seguía el guión, así que decidió escalar. El video de la cafetería ya estaba editado. Subido y circulando en historias privadas de Instagram y en Snapchat. New Girl Gone Wild estaba de moda en sus círculos. Pero en lugar de esconderse, Sloan comentaba en cada publicación: «Gracias por la evidencia. A mi abogada le encanta». El pánico empezó a recorrer al grupo de Bryce. Abogados significaban adultos. Adultos significaban consecuencias. Consecuencias significaban que su futuro cuidadosamente armado podía quebrarse. Está faroleando. Los tranquilizó Bryce en la fiesta del viernes por la noche. El bajo retumbaba en la casa de la alberca de su familia, mientras los chicos bebían cerveza y se sentían invencibles. ¿Qué va a hacer? Demandarme por una broma. Pero Jackson estaba nervioso. Bro, tal vez deberíamos bajar los videos. Si las universidades ven esto. Las universidades ven lo que yo quiero que vean, lo interrumpió Bryce. Mi mamá controla a la mitad de los consultores de admisión del estado. Relájense. Solo que relajarse se volvía cada vez más difícil, porque Sloan había comenzado su propia campaña en redes. No atacaba directamente, eso sería obvio. En su lugar, creó una cuenta anónima llamada Richmond Receipts y empezó a publicar estadísticas. Tasas de acoso, intentos de suicidio, números de transferencias, todo específico de la escuela, todo verificado, todo mostrando un panorama de abuso sistemático. Los padres empezaron a hacer preguntas. Las noticias locales recogieron la historia. De pronto, la reputación impecable de Richmond estaba bajo la lupa. El director Morrison convocó a una asamblea de emergencia. Se paró en el podio, sudando bajo su traje caro, y dio un discurso sobre incidentes aislados y mantener nuestros estándares comunitarios. Pero sus ojos seguían desviándose hacia donde Bryce estaba sentado con sus padres en la primera fila. El mensaje era claro: resuelvan esto en silencio o enfrenten las consecuencias. Ahí fue cuando Bryce cometió su error fatal. Decidió ir contra la familia de Sloan. La empresa de marketing de su madre perdió de repente 3 clientes grandes, todos con lazos a los bienes raíces Callahan. El proyecto de arquitectura de su padre enfrentó retrasos misteriosos en permisos. El mensaje era claro: aléjate, o mira cómo tu familia sufre. Pero Sloan lo había anticipado. Estaba preparada. Porque mientras Bryce jugaba damas, ella jugaba ajedrez. Ya había contactado a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación. Había presentado una queja formal de título 9, con 2 años de evidencia adjunta. Había buscado a cada víctima anterior, construyendo una coalición de voces que no podían silenciarse con dinero ni amenazas. Y entonces vino el giro que nadie esperaba. Ni siquiera yo, que había seguido todo como si fuera una serie de Netflix. La culpa estaba devorando a Colton. Pero no era solo por Emma. Había otro secreto que cargaba. La noche en que expulsaron a Connor por drogas, fue Colton quien las plantó. Por orden de Bryce,
Pero Connor no era un desconocido. Era su amigo de la infancia. Habían jugado juntos en la liga infantil antes de que la vida los separara en diferentes mundos. La vida de Connor se vino abajo tras la expulsión. Ninguna universidad lo aceptó. Su mamá soltera perdió el empleo por el estrés. Lo último que Colton supo fue que Connor trabajaba en 3 empleos mal pagados solo para ayudar a pagar la renta. El peso de esa traición finalmente lo quebró. Y las personas rotas hacen cosas desesperadas. Ese domingo por la noche, mientras Bryce celebraba otra victoria en el club campestre de su familia, Colton condujo hasta la estación de policía, no para denunciar el bullying, sabía que eso no llegaría a nada, sino para confesar que había plantado las drogas. El oficial de guardia llamó a un detective, luego a otro, en pocas horas. Lo que comenzó como la confesión de una conciencia culpable se convirtió en una investigación por actividad criminal organizada en Richmond High. Porque obligar a alguien a plantar drogas, eso es conspiración. Filmar a alguien sin su consentimiento en ropa interior, eso es un delito. Acoso sistemático que lleva a intentos de suicidio. Los abogados ya se frotaban las manos. Para el lunes en la mañana, todo había cambiado. Patrullas en el estacionamiento de la escuela, reporteros en la entrada, padres sacando a sus hijos de clases, y Bryce Callahan. Por primera vez en su vida. Con cara de verdadero miedo. Pero lo que muchos olvidan es que un depredador acorralado no se vuelve menos peligroso, sino más. Bryce sabía que las paredes se cerraban. Los abogados de sus padres estaban en modo control de daños. Duke estaba revaluando su beca. Su futuro se desmoronaba. Así que decidió que, si él caía, se llevaría a todos con él. Fue entonces cuando liberó los archivos seguro. Lunes por la mañana, 7:15 a.m. Cada estudiante de Richmond High despertó con la misma notificación. Ha sido agregado a Richmond Reality Check, los archivos del seguro. Todos. Cientos de fotos, videos, capturas de pantalla chicos en sus peores momentos, en su lado más vulnerable, en lo más humano. Bryce había apretado el gatillo de su opción nuclear. En cuestión de minutos. El grupo tenía 3,000 vistas, luego 10,000. Los teléfonos de los padres comenzaron a sonar. Los adolescentes se quedaron en sus cuartos, mirando cómo sus secretos más profundos eran expuestos al mundo. Pero ahí fue donde Bryce cometió su segundo error fatal. Creía que la destrucción mutua asegurada lo salvaría. Pensaba que si todos eran culpables, nadie podía juzgar. No entendía que Sloan Winters llevaba 3 pasos adelante desde el primer día, porque 48 horas antes. Mientras Bryce planeaba su campaña de tierra quemada, Sloan ya había enviado un archivo encriptado a alguien muy específico, el ex-roommate de su hermano en el MIT, ahora empleado de cierta agencia de 3 letras que se toma muy en serio los delitos cibernéticos. El momento en que esos archivos se hicieron públicos, activaron algo que Bryce no podía imaginar: una investigación federal por ciberacoso interestatal, distribución de pornografía vengativa y hostigamiento organizado de menores. Pero me adelanto. Déjame contarte cómo fue realmente esa mañana de lunes. Madison Chen se encontró mirando un video de las vacaciones de primavera del año pasado. Nada ilegal, pero definitivamente nada que quisiera que viera su entrevistador de Yale. Ella había sido una de las más leales a Bryce hasta ese instante. Es curioso cómo la lealtad se evapora cuando descubres que solo eras otra póliza de seguro. Jackson Reed vio sus sueños de cineasta derrumbarse cuando sus artísticos videos de fiestas se hicieron virales por todas las razones equivocadas. Resulta que filmar a menores sin consentimiento y darle un toque cinematográfico, para los fiscales se llama evidencia de premeditación. Ni siquiera los maestros se salvaron. La aventura del coach Williams con la asistente de voleibol se volvió tema de conversación en el desayuno de todos.
La medicación contra la ansiedad de la señorita Peterson quedó expuesta. Las deudas de juego del director Morrison aparecieron en capturas de pantalla para la posteridad. Era caos. Caos puro y calculado. Pero en medio del caos, algo inesperado sucedió. En vez de volverse unos contra otros, las víctimas comenzaron a hablar de verdad. Se formó un grupo de chat Richmond Survivors, y de repente chicos que habían sufrido en silencio encontraron su voz. Me hizo sentir como si no valiera nada, escribió Emma Hayes, la hermana de Colton, rompiendo su silencio por primera vez. Cambié de escuela por ellos, agregó Connor Washington desde su nueva vida en Tennessee. Intenté matarme 2 veces, compartió Arya Patel. 2. Por fotos editadas. El hilo creció. 10 víctimas. 20. 50. Cada historia peor que la anterior, pintando un panorama de abuso sistemático que hacía que los archivos del seguro parecieran un juego de niños. Sloan lo observaba todo desde la mesa de su cocina, con sus padres a su lado. Su madre, Rebecca, le apretaba la mano mientras su padre, James, caminaba de un lado a otro. «Debimos haberlo sabido», susurró su madre. «Debimos haberte protegido». «Lo hicieron», dijo Sloan con calma. «Me criaron para luchar». Fue entonces cuando sonó el timbre. Agentes del FBI, siguiendo la pista del reporte de crímenes cibernéticos. Necesitaban la evidencia de Sloan, su documentación, todo lo que había reunido. Ella les entregó 3 memorias USB y una carpeta tan gruesa como una guía telefónica. «¿Cuánto tiempo llevas preparando esto?», preguntó el agente principal, impresionado a pesar suyo. «Desde el día en que entendí que no iban a detenerse conmigo», respondió ella. En la escuela o lo que quedaba de ella, los padres irrumpieron en la oficina administrativa. El estacionamiento parecía una agencia de autos de lujo en liquidación Mercedes. BMWs. Teslas. Todos trayendo adultos furiosos exigiendo respuestas. La señora Callahan, la madre de Bryce, intentó controlar la narrativa. Estaba de pie en la oficina principal. Su traje impecable. Su voz con esa autoridad de abogada. «Esto es claramente un ataque coordinado contra mi hijo», declaró. «Vamos a demandar por difamación a cualquiera que difunda estas mentiras». Pero sus amenazas se desmoronaron cuando entró el agente Martínez. «Placa a la vista y orden judicial en mano. Señora, necesitaremos todos los dispositivos electrónicos de su hijo, y necesitaremos hablar con usted sobre su conocimiento de sus actividades». El color desapareció de su rostro. Esto ya no era un asunto disciplinario escolar. Era federal. Bryce fue sacado de su clase de literatura en AP con esposas. La imagen del chico dorado de Richmond siendo escoltado frente al trofeo de campeonatos se convirtió en la foto que definió el escándalo. Jackson y 3 más lo siguieron en menos de 1 hora. Pero aquí fue donde la historia dio otro giro. Porque mientras el FBI construía su caso, Sloan estaba construyendo algo más. Se paró en la cafetería, la misma donde todo empezó, y habló frente a la multitud de estudiantes que se había reunido. «Sé que todos están heridos», comenzó, su voz firme a pesar de las miradas. «Sé que algunos tienen secretos expuestos que nunca quisieron compartir. Y lo siento. Lamento que llegara así a esto, pero no lamento haber peleado. No lamento haberme negado a ser otra víctima en su juego. Y definitivamente no lamento haber mostrado al mundo lo que pasa cuando la gente buena se queda callada». Una chica de segundo levantó la mano. «¿Y ahora qué hacemos? Todo está arruinado. Las solicitudes universitarias, nuestros futuros». Sloan sonrió con tristeza. «No, ellos no arruinan sus futuros. Eso es justo lo que querían poder mediante el miedo. Pero los secretos solo tienen poder cuando están escondidos. Ahora que todo está a la luz, nos toca escribir nuestras propias historias». Entonces se levantó Hailey Martínez.
La ex de Bryce, la que había entregado esas grabaciones clave. Tiene razón, dijo, con la voz temblando pero decidida. Yo me quedé callada porque tenía miedo. Todos lo hicimos, pero miren a dónde nos llevó. Miren en lo que se convirtieron porque se los permitimos. Uno por uno. Los estudiantes comenzaron a ponerse de pie, no como en una película cursi, sino en reconocimiento real de que el silencio había sido su prisión. Y que quizá, solo quizá, la verdad podía ser su llave. Las semanas siguientes se volvieron un torbellino. Investigaciones federales, estatales, demandas volando como confeti. La junta directiva de Richmond sostuvo reuniones de emergencia que se extendieron hasta el amanecer. El director Morrison renunció para buscar nuevas oportunidades. Varios maestros también. Pero la verdadera bomba vino de una fuente inesperada, la asistente legal de la señora Callahan. Resulta que la madre de Bryce lo había encubierto durante años, pagando a familias, enterrando reportes policiales, amenazando a víctimas para mantenerlas en silencio. La paralegal, consumida por la culpa, entregó correos, transferencias bancarias, conversaciones grabadas, un patrón de obstrucción que hacía que los delitos de su hijo parecieran casi ingenuos en comparación. El imperio Callahan, construido sobre bienes raíces e intimidación legal, se derrumbó en tiempo real. Los clientes huyeron, los socios se distanciaron. El club campestre les revocó discretamente la membresía. La Universidad de Duke no solo rescindió la beca de Bryce, emitió un comunicado público distanciándose de sus acciones. Otras universidades siguieron. Jackson perdió su lugar en UNC. La admisión de Colton fue diferida, pendiente de su cooperación con las autoridades. Pero esta historia no es solo de castigo. Es también de lo que creció de las cenizas. La app de Sloan, Safe Space, se lanzó 3 meses después. Un sistema anónimo de denuncias de acoso, con documentación encriptada y conexión directa a las autoridades. La primera escuela en adoptarlo vio los reportes de bullying aumentar 300%, no porque aumentara el acoso, sino porque las víctimas finalmente se sentían seguras para hablar. En 6 meses, 200 escuelas ya lo habían implementado. En un año, se convirtió en el estándar nacional de protocolos de seguridad escolar. Colton Hayes, enfrentando cargos reducidos por su cooperación, pasó su año sabático hablando en escuelas sobre la presión de encajar. El costo de la complicidad. Su relación con Emma empezó a sanar, basada en terapia familiar y una honestidad brutal. Elegí a mis amigos sobre mi familia, decía en auditorios llenos de estudiantes. Elegí popularidad sobre humanidad. No sean como yo. Madison Chen perdió Yale, pero encontró su lugar en Columbia, donde inició un grupo de apoyo para víctimas de ciberacoso. Resulta que cuando tu peor momento se vuelve público, puedes dejar que te defina o usarlo para redefinirte. Incluso algunos maestros hallaron redención. La señorita Peterson, cuya ansiedad ya no era un secreto vergonzoso, se convirtió en defensora de recursos de salud mental en escuelas. Se asoció con Sloan para integrar chequeos de bienestar en Safe Space, y Bryce cumplió. 8 meses en detención juvenil, seguidos de 2 años de libertad condicional. Su familia se mudó a Texas, empezando de nuevo con lo que les quedó tras las demandas. Lo último que supe, trabajaba en una ferretería, manteniendo la cabeza baja, aprendiendo lo que significa una vida sin la red de privilegio. Su madre fue inhabilitada, cumplió 6 meses por obstrucción de justicia, y ahora trabaja como asistente legal, una caída humillante que aún procesa en terapia obligatoria por la corte. La historia podría terminar ahí. Justicia servida. Vidas reconstruidas. Sistemas cambiados. Pero queda un momento más que necesito compartir. Día de graduación. 2025. Richmond High lucía distinto, nueva administración. Nuevas políticas.
Nueva cultura. La clase de último año era más pequeña, muchos se habían transferido después del escándalo. Pero los que se quedaron eran diferentes, más fuertes, más honestos. Sloan Winters cruzó el escenario hacia algo que jamás imaginó, una ovación de pie. No porque fuera popular o poderosa, sino porque se había convertido en prueba viviente de que una sola persona con valor podía cambiarlo todo. En su discurso de valedictoria, sí, también logró ese honor, dijo algo que nunca olvidaré. Intentaron quebrarnos con miedo, intentaron controlarnos con secretos, intentaron silenciarnos con vergüenza. Pero esto es lo que nunca entendieron: el valor no es la ausencia de miedo. Es documentar evidencia mientras tus manos tiemblan. Es ponerte de pie cuando tus rodillas quieren doblarse. Es negarte a dejar que ellos escriban tu historia. Se detuvo, mirando a la multitud de estudiantes, padres, maestros, reporteros que aún cubrían las secuelas. Cada uno de nosotros ha sido esa persona en la cafetería, expuesta y vulnerable. Pero también somos la persona que sale con la cabeza en alto. Somos los sobrevivientes que encuentran su voz. Somos la comunidad que elige la justicia sobre la comodidad. Así que, para quienes aún luchan sus batallas, aún juntan evidencia, aún buscan su valor, no están solos. Nunca lo estuvieron y nunca lo estarán. El aplauso fue ensordecedor. Pero lo más importante fue genuino. Después de la ceremonia, encontré a Sloan junto al campo de fútbol americano, mirando el lugar donde había ocurrido tanto dolor. ¿Algún arrepentimiento?, le pregunté. Pensó un largo momento. Me arrepiento de que haya hecho falta destruir vidas para salvarlas. Me arrepiento de que los adultos nos fallaran tanto que tuvimos que salvarnos solos. Arrepentirme de haber peleado nunca. Una estudiante más joven se le acercó nerviosa a una de primer año que había sido acosada la semana anterior. Gracias, susurró. Lo denuncié a través de Safe Space. Y sí escucharon. Sloan la abrazó. Y en ese instante vi el círculo completo, el dolor transformado en propósito. La víctima convertida en vencedora. Un sistema roto transformado en algo mejor. Hoy, 5 años después. Safe Space ha prevenido 12 suicidios documentados, expuesto a abusos sistemáticos en 43 escuelas, y dado voz a miles de víctimas que pensaban que el silencio era su única opción. Sloan trabaja ahora en Silicon Valley, desarrollando tecnología para proteger a los vulnerables. Da conferencias, asesora a escuelas, y todavía responde correos de jóvenes que necesitan esperanza. Colton orienta a adolescentes en riesgo, usando su historia como advertencia y como mapa de redención. Madison dirige una organización sin fines de lucro que apoya a víctimas de ciberacoso en sus solicitudes universitarias. Incluso Hailey encontró su camino, se convirtió en abogada de derechos de víctimas. Tal como siempre soñó, pero con una pasión forjada en experiencia personal. Y Bryce lo encontré el año pasado en una conferencia sobre justicia restaurativa. Estaba allí como orador, compartiendo su viaje de depredadora penitente. No está perdonado, hay heridas que no cicatrizan tan fácil, pero intenta ganarse la redención. Disculpa por disculpa, enmienda por enmienda, vida cambiada por vida cambiada. Fui un monstruo, dijo a la audiencia, sin rastro de su antigua arrogancia. Lastimé a gente porque podía, porque me enseñaron que poder significaba permiso. Estoy aquí para decirles, no es así. El poder significa responsabilidad. Y fallé en esa responsabilidad en cada manera posible. Después de su discurso, me buscó en el pasillo. Ella... ¿Sloan está bien?, preguntó en voz baja. Está más que bien, le respondí. Es imparable, asintió, con algo parecido al alivio en los ojos. Bien, eso es... Bien, no nos dimos la mano. Hay puentes que permanecen quemados. Pero reconocer el cambio.
aunque pequeño. También importa. La verdad es que el escándalo de Richmond High no fue único. Escuelas en todo el país albergan esas mismas dinámicas de predadores protegidos por privilegios. Víctimas silenciadas por sistemas. Adultos fallando a los jóvenes que juraron proteger. Pero esto es lo que me da esperanza. Solo se necesita una Sloan Winters para iniciar una revolución. Una persona que se niegue a quebrarse. Una voz que hable por los silenciados. Un acto de valor que desencadene el cambio. Si estás leyendo esto y te reconoces en estas palabras, ya sea como víctima, espectador, o incluso como agresor, entiende esto: tu historia no ha terminado. Puedes elegir distinto. Puedes hablar. Puedes cambiar. Puedes sanar. Porque al final, esa camiseta rota en la cafetería no fue sobre humillación. Fue sobre revelación. Reveló la podredumbre en nuestras instituciones, el veneno en nuestros privilegios, el costo de nuestra complicidad. Pero también reveló otra cosa: el poder increíble de alguien que se niega a dejar que el miedo gane. El valor no es la ausencia de miedo, es recoger evidencia mientras tus manos tiemblan. Es mantenerte erguido cuando intentan derribarte. Es creer que la justicia, aunque demorada, aunque difícil, siempre vale la pena. Y a veces, solo a veces, basta con que una persona se ponga de pie para que los demás recuerden cómo hacerlo también. Esa es la verdadera lección de Sloan Winters. No que fuera extraordinaria, aunque lo era, sino que dentro de cada uno de nosotros vive esa misma capacidad de valor. Solo tenemos que recordar cómo usarla. La cafetería de Richmond luce distinta ahora. Donde antes había jerarquías y territorios, ahora hay comunidad. Donde antes había silencio, ahora hay apoyo. Donde antes había miedo, ahora hay libertad. Y en la pared, justo donde todos pueden verla, cuelga una placa con las palabras de Sloan de ese discurso de graduación. El valor no es la ausencia de miedo, es negarse a dejar que ellos escriban tu historia. Cada día, cientos de estudiantes leen esas palabras, y cada día, alguien encuentra en ellas la fuerza para hablar, para levantarse, para negarse a ser otra víctima en el juego de poder de alguien más. Ese es el legado de Sloan. No las demandas, ni los titulares, ni siquiera la app que salvó vidas. Es el recordatorio de que una sola voz, alzada en verdad, puede resonar por generaciones. Y ese eco suena a esperanza. 5 años después, recibí una llamada inesperada. Era Sloan. Su voz distinta, ahora más madura, más segura, pero con una corriente subterránea de algo que no pude identificar de inmediato. Voy a regresar a Atlanta, dijo. Hay algo que necesito hacer. Ese algo resultó ser una cumbre. La primera conferencia de sobrevivientes de Richmond, organizada, irónicamente, en la vieja cafetería de la escuela. Sí, el mismo lugar donde todo había comenzado. Llegué temprano ese sábado por la mañana, mirando cómo transformaban el espacio. Mesas redondas reemplazaban las largas rectangulares. Luces suaves sustituían los fluorescentes industriales. Pero los huesos del lugar permanecían las mismas paredes que habían sido testigos de tanto dolor. Ahora a punto de presenciar otra cosa. Vinieron de todas partes. Connor voló desde Tennessee, exitoso ahora en ciberseguridad, usando su expulsión como catalizador que lo empujó a proteger a otros. Aria llegó desde la Facultad de Medicina en Johns Hopkins. Su historia de supervivencia convertida en ensayo de admisión, que conmovió a los comités. Emma Hayes, ahora trabajadora social, vino con Colton, su relación reconstruida a base de honestidad y sanación. Pero la invitada sorpresa fue la que nadie esperaba. Margaret Callahan, la madre de Bryce, entró en silencio, sus trajes de poder reemplazados por un pantalón sencillo y una blusa modesta. La sala se tensó. Algunos se levantaron para irse.
Otros se aferraron a sus sillas, con los nudillos blancos. Sloane levantó la mano. Ella pidió venir. A escuchar. A aprender. Yo le dije que sí. ¿Por qué la voz de Connor se quebró con el viejo dolor? ¿Por qué debería estar aquí? ¿Por qué? Dijo Sloane en voz baja. La sanación ocurre cuando dejamos de dividir el mundo en villanos y víctimas, cuando reconocemos que la gente herida hiere a otros, y a veces, lo más poderoso que podemos hacer es mostrarles otro camino. Margaret Callahan se puso de pie, las manos temblorosas. Fallé a cada niño en esta sala. Fallé a mi propio hijo al enseñarle que el poder significaba nunca tener que pedir perdón. Fallé como madre, como abogada, como ser humano. No estoy aquí por perdón, sé que no lo merezco. Estoy aquí porque necesito enfrentar lo que ayudé a crear. Y tal vez, de alguna manera, ayudar a que nunca vuelva a ocurrir. El silencio se alargó hasta que Emma Hayes habló. Yo intenté morir por lo que hizo tu hijo. Por lo que tú encubriste. Lo sé, susurró Margaret, lo sé. Y lo lamento profundamente. Lamentarlo no me devuelve los años que perdí, continuó Emma. Pero que estés aquí, admitiéndolo, enfrentándonos, eso es algo. Es un inicio. El día se desplegó en historias, no solo de dolor, sino de recuperación, de chicos que encontraron sus voces, de padres que aprendieron a escuchar, de maestros que cambiaron por completo su enfoque, de un sistema que lentamente, con dolor, aprendía a proteger en lugar de encubrir. Al caer la tarde, con el sol entrando por esas ventanas tan conocidas, Sloane se levantó para dar el discurso de clausura. Miró alrededor de la sala rostros marcados por traumas, pero brillando con resiliencia. Dicen que el tiempo cura todas las heridas. No es cierto. Algunas heridas dejan cicatrices que duelen para siempre. Pero las cicatrices son prueba de que sobrevivimos, de que somos más fuertes que lo que intentó rompernos. Hizo una pausa, sus ojos encontrando a Margaret Callahan en la última fila. Su voz se volvió más firme. Para los chicos que aún están atrapados en sus propios Richmonds, aún juntando valor en baños o salones vacíos, los vemos. Nosotros fuimos ustedes, y somos la prueba de que mejora. No más fácil, pero sí mejor. Su historia importa. Su voz importa. Y cuando estén listos para usarla, un ejército de sobrevivientes está listo para amplificarla hasta que el mundo entero no tenga más opción que escuchar. Al terminar la conferencia, los observé mezclarse víctimas, agresores reformados, maestros y padres, todos unidos por la comprensión compartida de que el cambio es posible, que el valor es contagioso, que una sola voz realmente puede encender una revolución. Es la prueba de que dentro de cada uno de nosotros vive tanto la capacidad de hacer gran daño como la de sanar aún más grande. Solo tenemos que elegir cuál de las dos alimentar. Y a veces, basta con que una sola persona elija distinto para recordarle al resto de nosotros que también tenemos elección. La conferencia terminó, pero lo que sembró apenas comenzaba a florecer. Cuando las mesas fueron recogidas y las luces apagadas, el eco de las conversaciones todavía flotaba en el aire, como si las paredes mismas hubieran absorbido años de secretos y ahora devolvieran algo distinto, un murmullo de esperanza. Los sobrevivientes se quedaron hablando en pequeños círculos. Connor se reía con Arya, algo que en otro tiempo parecía imposible. Ambos se habían visto como símbolos de la destrucción de Richmond, y ahora eran prueba de su reconstrucción. Emma abrazaba a Colton frente a todos, sin vergüenza, mostrando que incluso la traición más dolorosa podía transformarse en la base de una nueva confianza. Vi a Margaret Callahan quedarse en silencio en un rincón, respondiendo preguntas duras de algunos padres, escuchando relatos de jóvenes que su hijo había lastimado. No discutió, no negó, solo escuchó. Sus ojos se enrojecieron más con cada historia, hasta que parecía cargar físicamente con el peso de todo lo que había permitido. Sloane se acercó a mí después.
mientras guardaba su laptop en la mochila. No era fácil dejarla estar aquí, me confesó, mirando de reojo a Margaret. Pero si de verdad queremos romper el ciclo, alguien tenía que abrir la puerta. Incluso a ella. ¿Y lo lograste?, le pregunté. No lo sé, admitió. Pero hoy dimos un paso. Esa noche, escribí en mi cuaderno lo que había visto, no una victoria definitiva, sino una comunidad que aprendía a sanar. Y entendí que la historia de Sloane no era solo la de una chica enfrentándose a un acosador poderoso, sino la de cientos de voces descubriendo que podían resonar más fuerte juntas que el silencio impuesto por el miedo. Los meses siguientes confirmaron lo que se inició en esa cafetería transformada. El programa Safe Space se expandió aún más, ahora con módulos de salud mental y talleres dirigidos por sobrevivientes. Sloane viajaba constantemente, dando charlas en universidades, colaborando con legisladores que buscaban actualizar las leyes de ciberacoso. Una tarde me llamó emocionada. Acaban de aprobar el primer paquete de reformas estatales que obliga a las escuelas a implementar protocolos digitales de denuncia anónima. No es perfecto, pero es un comienzo. Colton también encontraba un nuevo propósito. Había comenzado a trabajar con organizaciones juveniles en barrios marginales, contando su historia con brutal honestidad. La complicidad destruye tanto como el acoso mismo. Repetía. En cada auditorio. Alguien se le acercaba después para confesar una culpa parecida. Un silencio cómplice. Él respondía siempre igual. No es tarde para elegir distinto. Madison. En Columbia. Publicaba artículos en periódicos estudiantiles sobre justicia digital, y pronto lanzó un podcast donde entrevistaba a otras víctimas de acoso escolar y cibernético. Su voz se volvió referente en un campo que antes apenas se reconocía. Hailey, ya en la Facultad de Derecho, empezó sus prácticas en una clínica legal que defendía a menores víctimas de explotación en línea. Esto no es teoría para mí, decía a sus compañeros. Es mi historia, y sé lo que está en juego. Y Bryce, aunque su camino era más oscuro, también mostraba señales de cambio. Tras cumplir su condena juvenil, se ofreció como voluntario en un programa de justicia restaurativa. A veces recibía cartas anónimas llenas de odio, recordándole lo que había hecho. Otras, recibía notas de antiguos compañeros que le decían que, aunque nunca olvidarían, valoraban que intentara hacer algo distinto. Él mismo lo reconocía en público. No merezco absolución, pero sí puedo merecer trabajo duro cada día para reparar lo que rompí. En 2028 fui invitado nuevamente a Richmond, ahora convertido en símbolo nacional de transformación. La cafetería tenía un mural enorme pintado por estudiantes, manos levantadas sosteniendo teléfonos. Pero en lugar de grabar, proyectaban luz. Y en medio, la frase que se había convertido en mantra. El valor no es la ausencia de miedo. Es negarse a dejar que otros escriban tu historia. Los visitantes venían de otras ciudades, incluso de otros países, para aprender cómo una comunidad había pasado de encubrir el acoso a convertirse en ejemplo de resistencia y transparencia. Sloane solía bromear. Nunca quise ser CEO de una revolución. Pero aquí estamos. Durante la clausura de ese año escolar, el nuevo director subió al escenario con lágrimas en los ojos y dijo: Nuestra mayor exportación ya no es el prestigio vacío, ni las becas deportivas. Es el coraje. Y pensé en todo lo que había visto desde aquel día en 2024 cuando Bryce jaló una simple camiseta azul. ¿Quién diría que ese desgarrón iba a rasgar también un sistema entero? Que de esa tela rota surgirían hilos para tejer algo nuevo. Cuando me despedí de Sloane esa tarde, ella estaba rodeada de estudiantes de primer año que le pedían consejo. Sonrió, paciente, y les dijo: no esperen a que alguien más les dé permiso para hablar. Su voz es suficiente. Mientras me alejaba, entendí la verdad más grande. Richmond ya no era el mismo lugar donde se celebraba el poder de unos pocos.
Ahora era un recordatorio vivo de que cuando la verdad se dice en voz alta, el miedo pierde su dominio. Y lo mejor es que todo empezó con una chica que se negó a agachar la cabeza. Una chica que eligió documentar en lugar de rendirse. Una chica que enseñó a todos nosotros que el valor, incluso temblando, puede cambiar el mundo. Años después, los ecos de Richmond seguían extendiéndose mucho más allá de las paredes de la escuela. Lo que comenzó como una sola voz en una cafetería se había convertido en un movimiento que alcanzaba congresos, conferencias internacionales y aulas de todo el país. En 2030 fui invitado a cubrir el primer Congreso Nacional de Tecnología y Justicia Escolar, organizado en Ciudad de México, donde Sloan era ponente principal. Nunca olvidaré verla subir al escenario, ya no como la adolescente que enfrentó a un acosador, sino como una mujer que había transformado su dolor en un mapa para miles. Cuando tenía 17, comenzó. Aprendí que el silencio es el arma más poderosa de los abusadores, y que documentar la verdad, aunque las manos tiemblen, es la primera forma de resistencia. Hoy. Esa lección no es solo mía, es de todos los que han decidido que la vergüenza no puede ser herencia, que el miedo no puede ser cultura. El público estalló en aplausos, y entre los asistentes había legisladores, rectores de universidades, directores de escuelas públicas de pueblos pequeños y hasta representantes de organizaciones internacionales. Todos querían escuchar a la chica que una vez desafió a Bryce Callahan y terminó obligando a un sistema entero a cambiar. Connor subió después al estrado. Ahora era uno de los principales expertos en ciberseguridad escolar en Estados Unidos, con un equipo que desarrolla herramientas para detectar deepfakes y chantajes digitales antes de que se propagaron. Lo que me destruyó a mí, dijo, se convirtió en lo que juré impedir para los demás. Aria, vestida con bata blanca de residente en un hospital, habló de la resiliencia en la salud mental. Fui víctima 2 veces, confesó. Pero sobreviví. Y sobrevivir me dio la fuerza para dedicar mi vida a cuidar a otros. Cada historia era una pieza del mosaico que probaba que Richmond no había sido solo un escándalo escolar, sino un punto de inflexión. Incluso Margaret Callahan, en un giro que nadie hubiera predicho. Asistió al Congreso, no habló en el escenario, pero se acercó a cada mesa de víctimas para escuchar, ofrecer apoyo y, en algunos casos, acompañar con donaciones anónimas a proyectos de prevención. Alguien me susurró, a veces la redención no es espectáculo, es trabajo silencioso. Y pensé que tal vez esa era su forma de expiar. Mientras tanto, Bryce también había encontrado un nuevo rol. No era héroe, ni líder, ni redentor público, pero colaboraba con un programa de justicia restaurativa en Texas, reuniéndose con jóvenes que comenzaban a repetir el mismo patrón de violencia y privilegio que él había encarnado. Yo fui ustedes. Les decía, y créanme, el precio no vale. No buscaba simpatía, buscaba evitar más ruinas. En una de sus cartas públicas, escribió, nunca recuperaré lo que arrebaté, pero puedo dedicar cada día a asegurar que otros no hagan lo mismo. Ese es mi castigo y mi deber. Volviendo a Sloan, su visión iba más allá de Richmond. Safe Space, que nació como una aplicación para denunciar anónimamente, se había expandido a un ecosistema completo de asesoría psicológica en línea, conexiones legales, talleres de resiliencia, incluso un módulo de inteligencia artificial que identifica patrones de acoso en foros escolares antes de que escalaran. En la Cumbre de México, presentó la nueva fase, un convenio internacional para compartir datos y protocolos entre países. El acoso no conoce fronteras, dijo. Entonces, la defensa tampoco debería tenerlas. Vi lágrimas en los ojos de maestros de escuelas rurales que contaban cómo Safe Space había salvado vidas de jóvenes que, de otro modo, hubieran terminado en tragedia. Vi a madres abrazar a Sloan como si abrazaran a sus propias hijas. Esa noche,
en una cena pequeña con los sobrevivientes originales. Sloane brindó. No por lo que logramos, dijo levantando su copa, sino por lo que seguimos construyendo. Porque cada generación merece algo mejor que la anterior. Y porque si una cafetería pudo convertirse en campo de batalla y luego en lugar de sanación, entonces cualquier espacio puede transformarse. Todos levantamos nuestras copas. Y entendí, una vez más, que la historia de Richmond nunca había sido solo sobre Bryce o Sloane. Era sobre todos nosotros, sobre la elección diaria entre callar o hablar, entre repetir el ciclo o romperlo. Al volver a mi hotel escribí una línea en mi cuaderno. Las cicatrices de Richmond ya no duelen como antes, ahora brillan como faros, y supe que mientras esas voces siguieran resonando, ningún Bryce volvería a gobernar en silencio. Porque lo que comenzó con una camiseta desgarrada había terminado convirtiéndose en un movimiento imparable, un recordatorio eterno de que el valor, incluso cuando nace en un rincón oscuro de una cafetería, puede iluminar al mundo entero.